Más la fuerza de un equipo que quiere llegar lejos, y para llegar lejos tiene que hacerlo bien en el Cusco, ante uno de los rivales más pintados y complicados en esta etapa de la Copa Sudamericana. Queda la puerta abierta para que ingrese Bolívar a la historia otra vez, avanzando en la Copa Sudamericana, y si lo consigue y lo logra, va a ser fundamental para el equipo celeste, porque después los rivales que van apareciendo en la Copa Sudamericana, que no es para desmerecer, es tan o más competitiva, inclusive la Copa Sudamericana, que la propia Copa Libertadores de América. Deporte Total está aquí para vivir y disfrutar. Este es su programa Deporte Total. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Un día distinto y diferente porque las sonrisas bolivaristas anticipan que puede haber un partidazo el próximo miércoles en el Cusco cuando haya de visita el equipo de Bolívar. A la gente que nos sigue a través de Monumental 105.1 en el Alto, somos en la 100 en Cochabamba, amplitud modulada 700 para el altiplano boliviano y obviamente en La Paz, Monumental 105.1. En el Facebook, en el YouTube, la gente que nos acompaña para iniciar esta entrega informativa. Bolívar ganó bien. ¿Era necesario algo más? Sí, para darle tranquilidad. Pero siempre comparto con el criterio en la mesa de uno de los compañeros que dice, lo importante es ganar, así sea 1-0. Es importante ganar. ¿No es suficiente 2-0? Sí, conociendo y viendo al rival de anoche, un equipo, el Cienciano del Cusco, que jugó sin ningún temor, atacó, presionó, complicó a Bolívar y dio muestras del temperamento, la garra, muchos llaman, pero además la fuerza con que juegan. Nunca vi un equipo visitante tocar o raspar más al adversario como Bolívar, y que sin ninguna duda mandó una señal que en el Perú y en el Cusco el miércoles es un equipo capaz de dar vuelta al marcador del 2-0, sí, tiene posibilidades. Pero Bolívar debe mostrarse ahora, más que nunca, después de su tropiezo en la Copa Libertadores de América, de cuánto es capaz el equipo celeste si quiere llegar a últimas instancias de la Copa Sudamericana. Y para eso debe ir con mucho criterio, fortalecido defensivamente y equilibrado en la cancha, y atacando, porque un equipo que no ataca corre el riesgo de ser superado en amplitud en goles. Veremos una versión de Bolívar como visita, con algo que es fundamental, porque el Cienciano tendrá que salir a buscar el partido de inicio. Y eso da margen para un Bolívar con la velocidad de Tony Romero y la efectividad goleadora de Cauterucho. Bolívar puede inquietar mucho más a su rival, que ayer fue inteligente a la hora de buscar el fútbol equilibrado, pero que se equivocó, porque uno se equivoca, y eso dio margen a que Bolívar hizo 2 goles y pudo haber hecho el tercero. Lo merecía, pero no se trata de merecimiento, sino de concretar. Un balonazo en el poste privó a Bolívar de ampliar las cifras en el marcador. Es bueno y con 2-0 es bueno. Mejor habría sido con 3-0, pero ahora depende cómo Bolívar encare el partido. El cuadro visitante tiene jugadores importantes, está Jover, hay que contar un poco la historia, porque el abuelo Juan Eduardo Jover, un argentino, se consagró en el Uruguay, jugó en el mejor Peñarol de todos los tiempos, y en el registro de Juan Eduardo Jover es ser parte de aquel equipo que inició la Copa Libertadores de América. Un abril de 1960, en el Estadio Centenario, puso en la cancha Peñarol a uno de sus mejores cuadros de la historia. Ahí estaban Cubillas, Jover, Spencer, Borges, un equipazo, y logró su primera victoria y después el título de la Copa Libertadores de América. Y Jover fue integrante de ese equipo y terminó jugando, inclusive siendo argentino por la selección uruguaya en 1954 en el Mundial. Ese Jover que llegó al Perú y se quedó en el Perú, y desde Perú llegó a Bolivia a dirigir a Bolívar en un momento determinado, se acordarán muchos. Ese Jover es un apellido
ilustre y famoso para el fútbol, cuyo nieto fue el atacante del equipo de Cienciano anoche. Y prometió, es buen jugador, que en la ida en Cusco le puede ir mucho mejor al Cienciano. Este joven, el nieto, ya es peruano, joven había radicado en Lima y fue figura en Universitario de Deportes. Valía hacer un poco referencia porque muchos se sorprendieron por un apellido que no es quizás habitual en jugadores peruanos, pero sí, él es peruano, descendiente, nieto del gran Juan Eduardo Jover, notable jugador de fútbol que paseó por Uruguay toda su calidad y talento y llegó a jugar por Uruguay y después radicó en el Perú. Volviendo al partido, el miércoles Bolívar tiene una cita con la historia otra vez y aquí depende muchísimo de cómo el técnico Flavio Robato plantea el partido. Son bajas obligadas Justiniano y Cataño, fundamentales en la mitad de la cancha. Lastimados varios jugadores. ¿Cómo va a plantear Bolívar el partido? Se lesionó el central de Bolívar, que junto a los dos argentinos, Echevarría, formaron parte de una dupla que se fue asentando. Pero esto es algo extraño en Bolívar. Cada partido que va se lesiona a alguien y no ha podido contar con una defensa titular. Hay otro argentino, Gariglio, que comenzó bien en Bolívar y se lesionó. Este rompecabezas lo tiene que saber armar muy bien el técnico. Un Bolívar que el sábado, 24 horas antes de las elecciones, va a jugar en Montero con Blooming por el torneo de la Copa y que después debe retornar de inmediato a La Paz, la pausa del domingo y preparar valijas para ir a jugar el miércoles con el Cienciano del Cusco. El primer paso está dado, fue difícil. El segundo paso es importante, será muy difícil, pero Bolívar tiene que mostrar la altura y además la fuerza de un equipo que quiere llegar lejos y para llegar lejos tiene que hacerlo bien en el Cusco ante uno de los rivales más pintados y complicados en esta etapa de la Copa Sudamericana. Queda la puerta abierta para que ingrese Bolívar a la historia otra vez avanzando en la Copa Sudamericana y si lo consigue y lo logra va a ser fundamental para el equipo celeste porque después los rivales que van apareciendo en la Copa Sudamericana, que no es para desmerecer, es tan o más competitiva inclusive la Copa Sudamericana que la propia Copa Libertadores de América. Para Bolívar, puerta abierta. Hay que entrar con paso de parada y bien, y frente en alto, a buscar, para mostrar que es un equipo que tiene la talla de poder jugar las finales de la Copa Sudamericana. Nuestra palabra. Deporte total.